Bueno, hola, buenos días. Vamos comenzando. Buenas. Buenos días. Les recuerdo el pedido, les agradezco a Fernanda y a Alejandra que tienen la cámara prendida. Les recuerdo que en la medida de lo posible, los que puedan, préndanse que es de mañana y que mucha gente todavía no está en condiciones de aparecer en cámara, pero en la medida de lo posible, un esfuercito se agradece, así no me siento hablando solo. Gracias. Eh, sí. Sí, sí, no, yo les dije, no hay problema. Los que no puedan por temas técnicos o personales, no hay problema. Sí, pero los que puedan, en la medida de lo posible, no, si no pueden, no pasa nada. Eh, Bien, vamos a seguir, a ver si hoy terminamos toda esta cuestión más teórica y nos metemos en los temas más jugosos. Eh, Veníamos hablando de cómo entiende las distintas teorías de la argumentación qué es argumentar, ¿no? Todo esto que estamos discutiendo es en la pregunta de qué es argumentar o para qué sirve argumentar. Habíamos llegado al punto en que no para todos será lo mismo, ¿no? Y también eso está muy vinculado a cómo se entiende qué es el derecho. O sea, según que entienda qué es el derecho o cómo funciona el derecho, puede entender que argumentar es una cosa u otra. Eh, Habíamos llegado a la clase pasada y después siguieron con Roberto a que gran parte de las diferencias sobre qué es argumentar se daban por los modelos de racionalidad. Esto quiere decir que se discute en teoría o hay distintas posiciones teóricas sobre qué tan racional puede ser el derecho, qué tanta racionalidad se le puede exigir a las decisiones judiciales. Y ahí teníamos, dentro de esta clasificación que usamos en clase, teníamos tres modelos distintos de racionalidad argumentativa. Y ahí ya trabajaron en la clase pasada el modelo lógico sustantivo y el modelo irracionalista, poniendo el foco uno en esa idea de que hay una sustancia del derecho que se puede acceder y que y que determina si la respuesta que da el derecho es correcta o no. Hay criterios de corrección de la decisión en el lógico sustantivo. En el modelo racionalista se ve al derecho más como un instrumento, sin una lógica interna, sin una racionalidad. El foco está puesto más en esta indeterminación de las normas y en la forma en que se pueden manipular para llegar a distintas decisiones. Ahí tenemos todas las escuelas del realismo, del derecho libre. Y nos quedaba por comentar el modelo positivista, normativista. Eh, el modelo positivista del derecho dentro de esta clasificación sobre la racionalidad entiende el derecho como una cadena de validez. O sea, pone el foco en la validez formal de las normas. Por ejemplo, criterios de jerarquía, criterios de competencia. Eh, un ejemplo de estos modelos positivistas es Kelsen, por ejemplo, donde para Kelsen la validez de la norma va a estar dada por si esa norma fue aprobada por el procedimiento que está establecido para aprobar las normas y por el órgano competente para aprobarlas. Por ejemplo, una ley va a ser ley siempre que sea aprobada por el procedimiento que establece la Constitución y que sea aprobada por el Parlamento. Entonces hay una cuestión de una validez formal de las normas, no entra en lo sustancial, no es una cuestión de contenidos y de corrección de la decisión, sino una cuestión de validez formal. Eh, Incluso para este modelo, las normas que son materialmente inválidas, entre comillas, porque la validez ya vimos para este modelo es formal, las normas que son materialmente inadecuadas al sistema pueden ser obligatorias para los ciudadanos mientras no sean anuladas, por ejemplo, mientras no sea declarada la inconstitucionalidad de una norma. Entonces no hay una cuestión, como puede haber en el modelo lógico sustantivo, de desaplicar una ley porque sea contraria a la Constitución o a algún principio o a algún derecho, por ejemplo. Porque la validez en este caso es formal.
em, como la validez es formal y como no tenemos criterios de evaluación del contenido de las normas, ¿no? El foco para este modelo no está puesto en lo sustancial, no tenemos entonces parámetros para evaluar la racionalidad del derecho. El derecho para este modelo es un acto de voluntad, es voluntad humana, tiene su origen en las fuentes sociales, la población, la ciudadanía, a través de los mecanismos establecidos y a través de los órganos competentes para ello, deciden cuál es el derecho, sea cual sea, y mientras logre desde el propio sistema, desde la propia cadena de validez que se va armando entre las distintas normas, mientras logre extraer validez, o sea, mientras logre que sea una norma válida, va a ser válida formalmente. No hay criterios de racionalidad para determinar la validez del derecho. Y es un elemento central de este modelo, algo que ya hablamos varias veces en clase y que lo vamos a seguir hablando muchas veces, el de la discrecionalidad judicial. Para el positivismo, sobre todo para el positivismo de Hart en adelante, el juez trabaja con la discrecionalidad. La discrecionalidad es un dato, es una realidad del derecho y el juez tiene que trabajar con eso. El juez tiene, como ya dijimos, tiene que tomar decisiones en las que el derecho no le va a decir la solución o va a haber alternativas sobre las soluciones que plantea el derecho y él va a tener que elegir justificadamente dentro de esas alternativas. Y eso va a ser la discrecionalidad. Pero lo interesante en esto de los modelos es que vean el contraste con el modelo lógico sustantivo, donde ahí había una respuesta correcta, donde había una decisión que era la correcta. Y el trabajo después, en todo caso, era justificar por qué su decisión era la correcta. Se dan cuenta que la discrecionalidad en el sentido positivista es algo totalmente distinto. Yo reconozco que el derecho me da alternativas, no me da una respuesta correcta, me da alternativas. Y mi trabajo no es justificar que yo encontré la respuesta correcta. Mi trabajo es justificar por qué yo elijo una alternativa frente a otra. Eso, cuando estemos analizando argumentación de los órganos judiciales, es importantísimo entender esta distinción entre lo lógico sustantivo y el positivista, donde uno admite la discrecionalidad en sentido fuerte, uno dice, bueno, son alternativas y uno tiene que justificar cuál elige y por qué la elige, y otro dice, no, no son alternativas, hay una respuesta que es correcta y las demás no son correctas. Después tendremos discusiones de si esa es o no es la correcta, pero teóricamente hay una que es correcta. Entonces, la forma de argumentar, entendiendo que la respuesta correcta, es totalmente distinta. Además, como también ya hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando, el modelo lógico sustantivo, justamente para justificar esa respuesta correcta, da una preponderancia esencial a principios, valores, directrices políticas que forman el derecho, que son parte del derecho, y que son los que permiten alcanzar esa respuesta correcta, porque mm, a través de ellos podemos entender más allá de la norma, más allá del derecho positivo, más allá de lo que dice la ley, cuáles son los valores que quiere proteger el sistema y por qué una respuesta es correcta y la otra no. Sin embargo, para el modelo positivista, como eso no es que niega que existan los principios, sino que no forman parte del derecho propiamente, son cuestiones extrajurídicas, el juez los va a usar, porque para justificar su discrecionalidad los va a usar, pero los va a usar como elementos extrajurídicos y no como elementos del derecho. Eso lo que va a determinar es que tenga una libertad mucho mayor al momento de decidir qué alternativas puede justificar. Siempre haciendo esta distinción entre discrecionalidad y arbitrariedad, ¿no? No es caer en la arbitrariedad, sino justificar la decisión. Justificar por qué decide como decide. Acá dudas sobre los tres modelos, confusiones, ¿está claro? Disculpe, profesor, ¿dónde los podemos Sí. profundizar un poco más? Bueno, el texto de García Amado, ¿para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica? A los efectos de lo que nos interesa en este curso es suficiente, Ah, porque bien, ese lo leí, sí.
Sí, a los efectos de este curso es suficiente porque no es un curso de teoría del derecho, entonces no vamos a profundizar más en las escuelas. Lo importante es eso, entender sobre todo esta distinción que hacía, porque ahora vamos a pasar a las teorías de la argumentación jurídica que tan compatibles son con cada uno de estos modelos. Blanca, Hola, buenas. buenas. Te quería hacer una consulta, va un poco por fuera de este tema, pero era con respecto a, pues yo quedé anotada en dos optativas y esta materia un poquito se me está complicando el horario de asistir. ¿Hay Sí, posibilidad de darme de baja por mail o no sé cómo usted se maneja? sí, claro. Ustedes se pueden dar de baja, me mandan o un mail o un mensaje por Eva, me avisan que Ah, sean de por baja y Eva. yo Está, los bajo de la lista, no hay problema. está. Te agradezco, gracias, disculpa, ¿sabes? No, por favor. Bueno. Eh, Bien, capaz que si a alguno le queda alguna duda, igual ahora vamos a seguir avanzando con esto de las teorías de la argumentación y termina de quedar claro. Eh, Antes de ir a esto que les decía de la compatibilidad entre la argumentación y estas teorías, vamos a hablar muy rapidito sobre cómo surgen las teorías de la argumentación. Eh, Cuando hablamos del surgimiento o del resurgimiento de las teorías de la argumentación, hablamos del resurgimiento de la retórica, de la tópica. Algunos autores hablan del rescate de la razón práctica. Y es un movimiento que hubo en los años 50, eh, donde luego de una fuerte influencia del positivismo, pero no el positivismo este que estamos hablando judicial, sino el positivismo eh, filosófico y científico, donde había una preponderancia mucho mayor analizar las decisiones desde la lógica formal, fue el auge de la lógica formal, de estos cuadros lógicos que a veces vemos y nos dan un poquito de miedo, de todo lleno de letras, y que algunos vamos a usar en clase, pero muy básico. Eh, en los años, en la mitad del siglo XX empezó a haber un descreimiento, una decepción de la lógica formal, de la capacidad de la lógica formal para explicar el razonamiento jurídico, para dar cuenta de la decisión judicial. Obviamente nadie cuestiona lo esencial que es la lógica formal para analizar algunas cuestiones. Piensen en las concepciones de argumentación que ya vimos, la concepción formal tiene su importancia, pero es limitada. No puede dar cuenta de cómo se decide en derecho. Entonces, frente a esa decepción, frente a esa limitación de la lógica formal, empiezan a resurgir cuestiones clásicas como la retórica, como la tópica, y es en ese marco que empiezan a resurgir teorías de la argumentación en general, y empiezan a surgir con fuerza teorías de la argumentación jurídica, sobre todo intentando explicar la argumentación jurídica de una forma un poco más compleja que el de la mera lógica formal. O sea, entendiendo que la argumentación jurídica no es o no puede ser vista solo como una operación matemática donde se suman conceptos y por tanto da una solución, sino que hay muchas otras cuestiones que están involucradas y que complejizan la discusión y que hacen que sea necesario analizarlas para poder entender cómo se decide y por qué se decide de determinada forma. Eh, Esto obviamente va acompañado, este movimiento más desde la epistemología y, de la evolución filosófica, va acompañado también obviamente de movimientos importantes en las teorías del derecho y en estos modelos que veníamos viendo. Entonces hay una decepción, una insatisfacción en general con el naturalismo más clásico, con ese positivismo formalista que en algún tiempo estuvo muy en auge también. Eh, entonces empiezan a discutir estas cuestiones, eh, empiezan a surgir estos movimientos pospositivistas o antipositivistas que ponen en debate algunas cuestiones clásicas y también obliga al positivismo, al modelo positivista, a adecuarse, a aceptar algunas críticas, a rechazar otras, pero hace que se mueva también de esa posición más dura, formalista, que era el positivismo más clásico.
Dentro de este movimiento de rescate de la retórica, surge la obra de un autor que se llama, que su apellido es Perelman, que lo vamos a trabajar en clase en un ratito, así que queda colgado Perelman por ahí para retomarlo en un ratito, después que terminemos esto de las teorías, pero que su obra fue esencial para el rescate de la retórica, para esto de estos precursores de la argumentación jurídica en la segunda mitad del siglo XX. El foco de estos precursores estaba en que el derecho, como les decía, no puede ser explicado solo como matemática. El derecho es práctica, es praxis, y como práctica social, sí, como práctica social, involucra otro tipo de argumentos que no necesariamente se pueden explicar desde la formalización del argumento. La tarea que ya hemos hablado muchas veces en el curso de dar razones, de justificar, de explicar por qué decidimos y de buscar que el otro las entienda, y sobre todo eso, de buscar que el otro comprenda esas razones, que lograr, como dice Perelman, que lo vamos a ver un ratito, la adhesión del otro, que lograr que el otro adhiera a mi tesis, no es suficiente a través de la lógica formal. Entonces, ese es como las características comunes de los que empiezan a rescatar estos conceptos más clásicos para, para poder superar el formalismo que existía hasta ese momento. Como yo les dije ya al comienzo de la clase pasada, no hay una sola teoría de la argumentación, sino hay un tronco común, sí, unos precursores que todos medianamente siguen, como estos que les decía de segunda mitad del siglo XX, pero después hay distintas teorías de la argumentación que ponen el foco en distintos lugares. Como vimos en estos tres modelos de racionalidad, va a haber también tres grupos de teorías que van a acoplarse mejor con cada uno de los modelos. Y nos vamos a mover durante el curso entre esas tres teorías. También, como les dije, no hay que confundir con las concepciones o con las dimensiones de la argumentación que vimos, porque las concepciones, las dimensiones, esas tres, la formal, la material y la pragmática, van a estar presentes cada una en las tres teorías. O sea, cada teórico, independientemente de la posición teórica que asuma, puede llegar a abordar las tres dimensiones de la argumentación. Pero bueno, las concepciones de las distintas teorías de la argumentación jurídica son, según la clasificación que hace García Amado en ese texto, las teorías empíricos descriptivas, las teorías normativas en un sentido débil y las teorías normativas en un sentido fuerte. Jennifer, Sí, yo le iba a pedir si podría repetir las teorías. sí, son las teorías, la teoría empírico-descriptiva, la teoría normativa en sentido débil y la teoría normativa en sentido fuerte. Las teorías empírico-descriptivas, o sea, no es una teoría empírico-descriptiva, es un conjunto de teorías que las podemos agrupar dentro de este nombre de teorías empírico-descriptivas. O sea, los teóricos que se dedican a hacer teoría de tipo empírico-descriptiva se dedican a describir los argumentos. No hay una corrección del argumento, sino una descripción. Analizan cómo se argumenta, cómo operan los distintos argumentos en los tribunales, qué ocurre en la práctica concretamente, y en función de eso van a sacar conclusiones, obviamente, van a poder elaborar teóricamente, van a elaborar estructuras, funciones, condiciones de cómo se usa, y sobre todo condiciones para mejorar su uso,
pero con un sentido pragmático, de mejorar el uso estratégicamente para un mejor uso o lograr mejor los objetivos del argumento. El objetivo de estas teorías también es la predicción de las decisiones. Si sé cómo argumenta un tribunal, sé probablemente cómo va a argumentar en un caso futuro. Este tipo de teorías empírico-descriptivas son muy compatibles con los modelos irracionales de racionalidad. Porque no buscan una corrección del argumento, sino que buscan una descripción. Yo sé cómo argumentan y por lo tanto puedo argumentar mejor porque voy a argumentar pensando en eso, en cómo argumentan habitualmente y buscando lograr un mejor objetivo. Puedo adelantarme a cómo va a argumentar probablemente un tribunal porque ya sé cómo argumentó en casos pasados. Pero no hay una determinación de criterios de corrección o no de esos argumentos. No es que se dedican a estudiar si están bien o mal, si el tribunal argumentó bien o mal, o si podría haber argumentado mejor, si ese argumento es correcto desde la validez formal, o si es correcto desde una cuestión más sustancial, si es acorde a los principios o no, sino que describe cómo argumenta. Una teoría empírico-descriptiva me podría decir sin ningún problema que los tribunales uruguayos generalmente usan el principio de igualdad para justificar sus decisiones, por ejemplo. Pero no está diciendo que las decisiones deben respetar el principio de igualdad. O no está diciendo que esas decisiones violan la validez formal porque desaplican una ley en función del principio de igualdad. Eso no le importa a las teorías empíricos descriptivas. Lo único que le importa es describir lo que en los hechos ocurre. Analizan las decisiones y dicen, bueno, los tribunales usan esto o no lo usan. Punto. Y eso, bueno, tiene la utilidad que les dije, la utilidad que tiene, una utilidad pragmática y de profecía y de adelantarme a las decisiones, que es muy útil para algunas cuestiones, pero obviamente es muy limitado para otras. Si yo lo que quiero es analizar algún criterio de corrección de las decisiones, este tipo de teorías no me van a servir, porque no se dedican a eso. Pero si lo que yo quiero es poder ver cómo opera el derecho en determinado sistema, ver cómo operan los jueces, ver a qué recurren y a qué no, o intentar predecir una decisión, bueno, estas teorías son muy útiles, porque se dedican a eso. Después, las teorías Profe, normativas. Sí, o sea que van a recopilar todos los datos de cómo ha venido fallando han venido fallando todos los tribunales y van a en base a esos datos van a dar la perspectiva que arroje. Pero no significa que tenga que ser a rajatabla. Es una tendencia lo que marca. claro, claro. Hacen predicciones, Mm. te dicen, es más o menos probable que el tribunal falle de tal forma o que Ah, use tales criterios. Pues pero bueno, eso te servirá no es, como elemento para... claro, no es una verdad revelada ni algo que no se pueda cambiar o que no se aplique a un caso concreto que sea parte, por ejemplo, el tribunal de otra cosa, más cuando es libre, ¿no? Sí, claro, claro. Porque estos son teorías, dentro de las teorías del derecho, teorías de la argumentación. Lo que se dedican es a analizar lo que hacen los tribunales con distintos focos. Y el foco este está puesto no en decir cómo deberían actuar, no en el deber ser de ese tribunal, sino en cómo efectivamente actúan. El tribunal decide de esta forma, usa esto. Te gustará más, menos, estarás de acuerdo o no, pero generalmente hace esto. Bueno, entonces si vos sabés que generalmente se comporta de tal forma, vos cuando tengas que recurrir a ese tribunal vas a poder hacer cierta predicción de por dónde puede ir su decisión. Pero después, bueno, también los métodos que utilice como yo les dije, estos son grupos de teorías, y dentro de ese grupo de teorías empírico-descriptivas hay muchas teorías empírico-descriptivas. Algunos usarán unos métodos, otros otras. Algunos se dedicarán a hacer un análisis empírico de recopilar toda la información, todas las decisiones y hacer extraer de ahí algunos datos.
otros harán otro tipo de investigación, pero siempre el foco va a estar puesto en analizar descriptivamente y no prescriptivamente. Estas teorías no le van a decir al tribunal cómo argumentar mejor. Le van a decir a los demás cómo argumentan los tribunales. Nada más. Y nada menos, ¿no? Porque a veces uno le saca relevancia a estas teorías y las teorías descriptivas son esenciales, son importantísimas. Sin las teorías descriptivas no podríamos estudiar el derecho directamente. Pero bueno, depende del objetivo que tengamos en cada estudio. A veces el objetivo que tenemos es otro y no es describir. ¿Bien? Sí, fantástico, gracias. Bien. Después tenemos las dos teorías normativas, la normativa débil y la normativa fuerte. Bruna. Profe, quería hablar sobre la normativa débiles, que ellos lo que hacen es dar reglas eh, para, así, que dan reglas para descartar los argumentos malos y, por ejemplo, si hay varios argumentos y uno de esos no son tan razonables, lo que hacen es quedarse con el argumento más razonable para esa teoría, por ese caso. Y está eso. Bien, buenísimo, Bruna. Sí, como un poco se puede intuir de lo que comentaba Bruna, las dos teorías normativas, y como el nombre lo dice, son teorías normativas y no descriptivas. ¿Bien? La primera teoría que estábamos viendo es descriptiva. Estas dos son normativas, o sea, nos dan pautas, nos dan criterios para una correcta argumentación. O sea, en función de estas teorías vamos a poder clasificar la argumentación, las decisiones, en si son más o menos correctas. Acuérdense que yo les dije recién que las descriptivas eso no lo podía hacer. Las descriptivas se encargaban de decir lo que pasaba, punto, sin dar juicio de valor. Bueno, esta es justamente el objetivo de estas teorías, es dar juicio de valor. Es decir, si la argumentación eso no es correcta. ¿Tá? Por eso son teorías normativas. Son teorías normativas, su nombre lo dice, son teorías prescriptivas, que dicen cómo es el buen argumentar. Ahora, la diferencia entre la débil y la fuerte es esencial. Como dije, las dos proponen pautas de correcta argumentación, pero la normativa débil, la teoría normativa débil, va a poner el foco en... No va a poner el foco en encontrar una única solución correcta, sino que va a poner el foco en descartar todas las argumentaciones que sean irracionales o deficientes. O sea, la teoría normativa débil va a servir para descarte de soluciones incorrectas y no para elegir la solución correcta. Profe, ¿cómo era? Argumentaciones irracionales y qué más? Y deficientes. Bien, entonces la normativa débil me va a permitir descartar las soluciones que no puedo usar porque son irracionales. Me dice, estas no las podés usar. Pero no me va a dar una respuesta correcta. No me va a decir, tenés que usar esta. La normativa fuerte, la otra tesis normativa, la normativa fuerte, va a partir de dos tesis. La primera es que existe una única respuesta correcta, porque eso, como ya vimos en los modelos, está discutido, no para todos existe una única respuesta correcta. Bueno, la tesis normativa fuerte me va a decir, existe una única respuesta correcta, y a través de determinadas reglas de la argumentación racional, yo puedo descubrir cuál es esa única respuesta correcta.
Bien, entonces como vieron, las dos son normativas, las dos me permiten valorar los argumentos, las dos me permiten tener criterios de corrección o de valoración de los argumentos, pero el foco es distinto, el objetivo es distinto. Para la normativa débil, la puedo usar para descartar soluciones incorrectas, pero la normativa fuerte, el foco va a estar en descubrir cuál es la solución correcta. Ahora que vimos los modelos de racionalidad y ahora que vimos estas diferencias entre tesis normativa débil y fuerte, ¿a alguno se le ocurre asociar alguna tesis de estas tesis normativas con los modelos de racionalidad? ¿Cuál es compatible con cuál? Valentina. Y profe, creo que la primer corriente que vimos, la lógico-sustantiva, que hablaba de una respuesta correcta que se tenía que encontrar, se relacionaría con la teoría normativa en sentido fuerte, porque también habla de una respuesta correcta y que yo tengo que encontrar esa respuesta mediante las reglas de la argumentación racional. Me parece que eso sería con esa. Em, Después... Esa es la que se me ocurre ahora, si me deja pensar un segundo, porque fue la primera que se me despertó. Bien, bien, no, pero buenísimo. Como dice Valentina, la tesis normativa fuerte está asociada a el modelo lógico sistemático, en el que se sostiene que hay una única respuesta correcta, que hay criterios de racionalidad para decidir cuál es la respuesta correcta. La tesis normativa débil es la única tesis de la argumentación jurídica, la teoría normativa débil, perdón, es la única teoría de la argumentación jurídica que es compatible con el modelo positivista. Entonces, los positivistas que se dediquen a la argumentación jurídica deberían estar dentro de las tesis normativas débiles. Dejando dentro de esta clasificación positivista, como vimos en los modelos, el realismo, que para algunos es positivismo, para otros no, dejándola fuera, porque eso sería más compatible con la descripción que ya vimos. Pero dentro de las tesis normativas, la compatible con el positivismo es la normativa débil. Porque acuérdense que nosotros cuando hablamos del modelo positivista, hablamos nuevamente de la discrecionalidad. Para el modelo positivista, la clave para entender la argumentación era que había alternativas. Grábense a fuego esto en la cabeza. Para el positivista, el juez o el que va a decidir o el que va a argumentar tiene alternativas. Tiene opciones. Él puede decir que esta norma significa A o que significa B. La cuestión va a ser justificar por qué elige A o B, pero tiene alternativas. Valentina. Profe, entonces lo que hablábamos de la discrecionalidad se daría en ese sistema, en el modelo positivista y en la teoría normativa en sentido débil. Sí, Esos dos serían los compatibles. Y después en sentido fuerte con el lógico sustantivo. exacto. Gracias. Sí. Como les decía, el que argumenta para el modelo positivista tiene alternativas. Eso es la discrecionalidad. Y la teoría normativa de la argumentación en sentido débil, la teoría normativa débil, lo que me va a permitir a mí es, dentro de esas alternativas que yo tengo, en un marco positivista, dentro de esas alternativas que yo tengo, descartar las que son irracionales. La teoría normativa me va a permitir decir, bueno, sí, vos tenés alternativas. Tu alternativa es A, B o C, pero no es Z, porque Z es irracional. Z es un disparate. Vos no podés decir que esa norma dice eso porque no respeta ni siquiera el tenor literal de la norma. Valentina. No, profe, perdón, sé que se me quedó la mano levantada, no me di cuenta. Ok. Bruna. Profe, un ejemplo que podríamos poner para las normativas débiles sería Sí.
que se prohíbe los vehículos en un parque, por ejemplo, ¿no? Y ahí el juez va a escuchar el abogado A que va a decir que no, que eso no es correcto, porque es un triciclo, por ejemplo, de un niño. El abogado B que va a decir que el vehículo, por ser vehículo, un triciclo se puede denominar como el mismo. Y el C que va a decir no, porque estaba lloviendo. Entonces el juez en esas teorías tiene que decidir en la que más razonable, las más razonables, no que una u otra es correcta, sino la A y la B, y no la C que el día está lloviendo, porque eso no interesaría en el tema. Sí, sí, va por ahí, va por ahí. Creo que es un ejemplo que daría para discutir un poco. Pero lo que pasa es que si nos ponemos a discutir, ya estaríamos discutiendo cuáles son los criterios de racionalidad que usamos. A ver, me explico. En este ejemplo que puso Bruna, de un cartel que diga se prohíbe el ingreso de vehículos al parque. ¿No? Y empezamos a ver la definición de vehículo y tenemos alternativas para decidir. Y yo desde un modelo positivista asumo que hay alternativas que son igual de válidas. Yo puedo decidir en una decisión hiper restrictiva, decir solo vehículos motorizados de 4 ruedas, por ejemplo, o puedo decidir en una alternativa mucho más amplia que diga cualquier tipo de vehículo, sea motorizado o no, y para cualquier fin. Entonces prohíbo todos los vehículos en el parque. Esas son las alternativas que yo tengo frente a mí. Obviamente, de primera descarto cualquier solución que no tenga que ver con vehículos, ¿no? Por ejemplo, que alguien a raíz de eso quiera prohibir los paraguas porque Mary Poppins usó un paraguas como vehículo, por ejemplo. ¿No? Ahí cualquier teoría normativa de cualquier tipo, con cualquier criterio de racionalidad, le diría eso es irracional. Eso, nadie te va a permitir prohibir un paraguas porque hay un cartel de prohibido ingresar vehículos. Eso es manifiestamente irracional. Sobre eso no hay dudas. Ahora, el ejemplo que puso Bruna me parece interesante para discutirlo, porque los criterios de racionalidad frente a la literalidad de la norma pueden ser distintos y en función de eso, también este descarte de argumentaciones irracionales también va a ser distinto. Por ejemplo, se podría sostener sin ningún problema, depende de cómo se justifique, pero se podría sostener que prohibir triciclos de niños, de bebés, en el parque es una decisión irracional. Porque claramente el tenor literal de esa norma está hablando de otro tipo de vehículos. No son juguetes, sino que son vehículos que se usan para transportar adultos, digamos, ¿no? Entonces, si bien la normativa débil es mucho más amplia, porque lo único que busca es descartar soluciones irracionales y no decirme cuál es la correcta, también los criterios para descartar soluciones irracionales son discutibles. Y va a depender de qué criterios asuma, qué tipo de descarte voy a hacer. Creo que sería demasiado formalista o demasiado literal asumir que cualquier tipo de vehículo, incluyendo un triciclo o un monopatín de un niño. Porque claramente el fin de eso es juego, es lúdico y no es de transporte. Entonces, tenemos herramientas que las vamos a ver en el curso, por ejemplo, una interpretación teleológica de la norma que intente identificar cuáles son los fines que persiguió esa norma, o sea, que se pregunte, que el intérprete, el que tiene que decidir, se pregunte, ¿por qué se aprobó esta norma? ¿Qué se buscaba? Bueno, se buscaba, por ejemplo, evitar accidentes dentro del parque. Se buscaba evitar molestar a las personas que iban caminando. Bueno, obviamente, un triciclo de un niño no genera accidentes. Entonces, por eso ese argumento pasa a ser irracional. Ahora, si nos paramos solo en una interpretación literal y no usamos ningún otro tipo de criterio, podría ser racional. Entonces, la discusión sobre qué es racional o qué es irracional también va a cambiar las decisiones. Pero ven que en este tipo de tesis normativa, lo que estamos discutiendo es, bueno, ¿cuáles descarto por irracionales?
pero dentro de las que son racionales, no me está diciendo cuál elegir. Vos dentro de las racionales elegí la que quieras. Yo lo que estoy haciendo es descartar las que no podés aplicar. Ahora, si solo prohibís autos o prohibís autos y motos y bicicletas, eso es elección tuya y tendrás que justificarlo, porque elegís unas y otras. O, por ejemplo, el ejemplo típico también de manual. Nos ponemos de acuerdo que se prohíben vehículos motorizados, que esta prohibición alcanza a vehículos motorizados. Es más, nos ponemos de acuerdo que es vehículos motorizados de 4 ruedas que puedan alcanzar una velocidad mayor a 20 kilómetros por hora. O sea, una solución bien específica. Y un ejemplo de manual es, bueno, ¿y qué pasa con las ambulancias? Si alguien le está dando un paro cardíaco en el medio del parque, ¿la ambulancia entra o no entra? Es un vehículo motorizado de 4 ruedas y que puede alcanzar una velocidad mucho mayor a 20 kilómetros por hora. Bueno, vamos a tener argumentos un poco literales y formales para decir, no, la ambulancia no entra. No entra porque está prohibido, es un vehículo que está prohibido. Y vamos a tener argumentos también muy racionales y muy atendibles para decir claramente esto es una excepción a la norma, porque la norma no estaba pensando en una emergencia médica y en las ambulancias. Y además tenemos un conflicto entre normas que tenemos que resolver, porque tenemos normas también que obligan a cuidar la salud de esa persona que le está dando un infarto en el medio del parque. Todo esto son discusiones que podemos dar en la teoría normativa débil. Pero ven que el foco está puesto en descartar decisiones irracionales y delimitar cuál es el conjunto de alternativas que yo tengo. Porque para el positivista, para el modelo positivista, siempre voy a tener alternativas para decidir, porque eso es la discrecionalidad, pero eso no es una carta blanca para decidir cualquier disparate. O sea, tengo alternativas dentro de lo racional, dentro de las decisiones que son aceptables para determinada norma. Por otro lado, como vimos para la normativa fuerte y para los modelos lógicos sustantivos, la teoría de argumentación va a tener que avanzar más allá de eso. No basta con decir cuáles son irracionales, sino que va a tener que dar criterios para decir cuál es la respuesta correcta. Ya no se trata de decir el triciclo o la ambulancia es irracional. Se trata de decir, no, la respuesta correcta es prohibir todo tipo de vehículo, sea motorizado o no, por tal y cual argumento. Y justificar por qué esa es la respuesta correcta. Eso lo va a hacer un postpositivista, por ejemplo. Alguien que sigue la teoría de Dworkin o de Alexi. Alguien que sigue el modelo positivista no va a decir que hay una única respuesta correcta. Va a decir, hay alternativas. Y yo voy a justificar que esta es mejor que la otra por estos argumentos. Pero acepto que hay alternativas, que se podría justificar otra cosa. Bien, así que si preguntamos el vínculo entre las teorías de la argumentación jurídica y los modelos del derecho, o los modelos de la racionalidad en el derecho, o las teorías del derecho, podríamos hacer un vínculo entre el realismo jurídico, o el modelo realista, y las teorías empírico-descriptivas. Podríamos hacer un vínculo entre los modelos positivistas, o el positivismo jurídico, y las teorías de argumentación normativa en sentido débil, y podríamos hacer un vínculo entre los modelos lógicos sustantivos, o ius moralistas, o ius naturalistas, o neoconstitucionalistas, o postpositivistas, y las teorías de argumentación jurídica en un sentido fuerte. Bien, eso es como una respuesta que conviene tenerla presente para un futuro.
Otra cosa que conviene también tener presente para el resto del curso es que nosotros vamos a trabajar con varios autores, pero hay dos autores que lo vamos a mencionar mucho durante el curso, que es Juan Antonio García Amado, que es este texto que estamos leyendo es de él, y el otro autor que vamos a mencionar mucho es Manuel Atienza. Son dos autores españoles que cada uno es el principal referente de uno de estos modelos. Entonces, tenemos que tener presente, para evitar confusiones, que cuando estamos hablando de García Amado, estamos hablando de un modelo positivista y una tesis normativa débil. Y cuando estamos hablando de Manuel Atienza, estamos hablando de un modelo lógico sustantivo y de una tesis normativa fuerte. ¿Podés repetir eso, Esto, por favor, que se me sí, cortó? sí. García Amado sigue un modelo positivista y por lo tanto una tesis de argumentación normativa débil. Y Manuel Atienza sigue un modelo lógico sustantivo y por lo tanto una tesis de argumentación normativa fuerte. Esto ténganlo presente para cuando vayamos dando temas y mencionemos algunos de estos autores, sepan que estamos hablando de distintos modelos, pero también cuando lean los textos de estos autores, sepan que va a haber diferencias necesariamente entre lo que nos diga uno y otro, porque están siguiendo modelos distintos. Y esto, autores en español que vamos a usar mucho, pero también hay autores de teoría del derecho que, con otro tipo de desarrollo que también vamos a mencionar, que generalmente responden a tesis normativas fuertes, como son Ronald Dworkin o Robert Alexi, que son dos autores que vamos a mencionar en el curso y que responden a la tesis normativa fuerte. Bien, les anoto en el chat los nombres de los autores que dije. Bien, esos son los cuatro autores que nombré. No, esto para que lo tengan presente porque siempre es importante saber cuando hablamos de un autor en qué tipo de modelo estamos enmarcados para poder entender lo que quiere decir. Van a ver que siempre en los textos de García Amado va a haber una crítica muy fuerte a las tesis normativas fuertes y los textos de Atienza se van a centrar justamente en elegir la respuesta correcta, en criterios de valoración, criterios morales para elegir la respuesta correcta. Justamente alguna de las críticas que hace García Amado a estas teorías fuertes es que este afán de buscar una única respuesta correcta intenta enmascarar la responsabilidad que tiene el juez de decidir entre alternativas. O sea, que intenta disimular que no hay alternativas y endilgarle al derecho la obligación de elegir una respuesta cuando en verdad la responsabilidad es del que decide porque hay alternativas y uno debería justificar por qué decidió como decidió y no escudarse en el argumento de esta es la única respuesta posible en el derecho, porque siempre hay alternativas. Entonces, ese es como uno de los debates que hay actualmente sobre esta cuestión y que siempre se vuelve a ello. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta acá? No. ¿No? Bueno. Bueno, creo que hemos superado con relativo éxito la clase más densa de lo que va a ser el curso, así que tengan esperanza que de acá en adelante todo va a mejorar, pero es necesario tener estas bases para poder entender lo que vamos a dar de ahora en más. Les dije que les mencioné a Perelman hace un ratito y les dije que íbamos a volver con él. El objetivo va a ser entender cómo se concibe la argumentación
y sobre todo la noción de auditorio que maneja Perelman para tener más elementos a la hora de armar nuestros argumentos. ¿Bien? Como les dije desde la primera clase, vamos a intentar desde algún concepto teórico buscarle una aplicación práctica a eso que la tiene. Nosotros siempre, en el derecho, pero en la vida, como ya vimos la primera clase, argumentamos para alguien. Nosotros no argumentamos en nuestra cabeza porque sí, salvo que estemos ensayando argumentos para después decírselos a alguien. Nosotros si argumentamos es porque queremos convencer a alguien de algo. Queremos lograr que alguien adhiera a nuestra tesis. Al menos teóricamente, o sea, al menos, aunque yo no lo esté haciendo para alguien concreto, estoy pensando en convencer a un grupo determinado o indeterminado de personas. Entonces, las razones que yo logre crear, los argumentos que logre diseñar, van a tener sentido si en definitiva al final logran o no logran esa adhesión de alguien. Porque a todos nos ha pasado que armamos un argumento divino en nuestra cabeza y después cuando se lo decimos a la persona que le queremos decir, no funciona tan bien, ¿no? Bueno, eso pasa también en la argumentación jurídica. Entonces, la medida de la argumentación para este autor, y nos va a servir para muchas cosas, es la adhesión del auditorio al argumento que yo estoy elaborando. ¿Puedes repetir eso, profe? Sí, la medida del argumento, la medida del éxito del argumento va a estar dado por la adhesión del auditorio. Si yo logro que los demás adhieran o no al argumento que estoy diciendo, que estoy usando. El origen de esta nueva retórica que plantea Perelman es lo que ya hablamos, que la lógica formal no alcanza para explicar cómo razonamos en la vida práctica y en el derecho. Que es necesario algunos conceptos de lógica, pero no es suficiente. Antes de esta nueva retórica y de Perelman y de los precursores de la argumentación, el foco de la argumentación estaba puesto en esta lógica formal. Y lo que viene a proponer Perelman es la idea de que lo importante en la argumentación no es el razonamiento deductivo, no es una corrección formal, lógica, decir, bueno, esto está perfecto, bien armado, sino que ese razonamiento deductivo tiene que lograr el objetivo, que es la adhesión del auditorio. O sea, si yo argumento formalmente perfecto, pero no logra convencer a nadie, lo que me dice la retórica es, bueno, eso no tiene ningún sentido. Esa argumentación no fue bien armada. Porque además de estar perfectamente armada, o sea, no niego lo formal, tiene que estar perfectamente armada, pero tiene que convencer. Porque si está perfecta pero no convence, no sirve. Profe, Sí. sería como el punto medio de lo racional para aplicarse y lo irracional para ser admitido. ¿Iría por ahí su pensamiento? El de Perelman, ¿no? No, o sea, Perelman nos dice que la concepción formal de la argumentación no es suficiente y propone en algún sentido una cuestión más pragmática de lograr la adhesión, de lograr que el otro adhiera a mi argumento. Pero, de nuevo, no es que se niegue la importancia de lo formal, y esto pasa en todos los que tienen una argumentación más sustancial, más material, no es que se niegue la importancia de lo formal, sino que dicen no es suficiente, es necesaria, o sea, la argumentación tiene que ser correcta desde lo formal, pero no es suficiente. Entonces, es necesario otro tipo de criterios para argumentar. Justamente el criterio de Perelman es la adhesión del auditorio.
Para Perelman, la argumentación tiene tres elementos, tres sujetos, que es el orador, el discurso y el auditorio. Orador, discurso y auditorio. Cristian. Sí, ¿qué tal? No, justamente estaba acá leyendo unos apuntes que tenía y le quería consultar si por eso hablaba sobre la importancia de tener la cosmovisión, los valores, las convicciones y las creencias en el lenguaje, que son puntos fuertes que marca al momento de conocer la audiencia. O sea, a ver cómo me explico. Como ubicarse en cada contexto y que todas las audiencias son diferentes y saber qué tipo de lenguaje no utilizar independientemente de la fundamentación de la argumentación. Sí, eso que mencionás es muy importante, pero va a depender del tipo de auditorio que tengamos enfrente. Ahora vamos a Ahí va, detallar un sí. poquito más. Les decía, para Perelman la argumentación tiene tres elementos, el orador, el discurso y el auditorio. Obviamente el orador es el que argumenta, el auditorio es al que va dirigido la argumentación y el discurso es el argumento. ¿Bien? Orador, discurso, auditorio. La clave en Perelman está en que el orador va a elaborar su discurso en función de su auditorio. Y ahora explicamos qué quiere decir esto. Agustín. Buenas. Sí, de esto me acuerdo que vimos en teoría que, justo como decís, que el orador va a elaborar su discurso o lo va a moldear dependiendo el auditorio que tenga, y él distingue dos tipos de auditorios, si no recuerdo mal, el real o concreto y el auditorio ideal, y se distinguen ambos por su composición. Me acuerdo que los auditorios reales podían ser una asamblea, no sé, los lectores de un libro podrían ser el auditorio del escritor o el juez al que va dirigido la argumentación, y los auditorios ideales son la creación propia del orador. No me acuerdo, no sé si estoy bien, si recuerdo bien, porque lo dimos hace tiempo. Sí, sí, está muy bien. Él distingue auditorios reales o concretos e ideales, y por otra parte distingue auditorios particulares y universales. Ahora vamos a ver un poquito eso. Pero justamente en función del auditorio es que voy a tener que elaborar mi discurso. Perelman dice, argumentar no es probar como en matemáticas, no es demostrar. No es que es algo que si yo lo logro demostrar ya es suficiente. Sino que argumentar es razonar yo mismo para poder elaborar el argumento, pero hacer razonar al otro, es razonar con el otro, con el auditorio, para obtener su adhesión. Que el auditorio adhiera, hablamos esto de adhesión del auditorio, quiere decir que generé en el auditorio el convencimiento de que mi tesis es la correcta. ¿No? Entonces, no es demostrar matemáticamente algo, sino que es razonar para obtener la adhesión. Y justamente el discurso va a tener que ser un discurso razonado, un discurso elaborado mediante razones, teniendo como objetivo, como destino, ganar esa adhesión del auditorio. O sea, el discurso va a tener que estar armado para lograr esa adhesión del auditorio. Yo logro la adhesión si logro que el auditorio acepte mi conclusión como razonable. Y acá Perelman hace una distinción que es muy importante en la teoría de la argumentación, que es entre
convencer y persuadir. Nosotros vulgarmente en el día a día usamos esto como, usamos convencer en un sentido amplio, ¿no? Siempre intentamos convencer a alguien en esto de la argumentación. Bueno, para Perelman no siempre estamos convenciendo, a veces lo que estamos haciendo es intentando persuadir a alguien de algo. Porque uno convence o persuade en función del auditorio que tenga y en función del discurso que utilice. El discurso que va a buscar convencer es un discurso racional, puramente racional. Profe, Sí, Yamila. pero la verdad ahí no está en juego, o sea, no se tiene en cuenta en realidad. Simplemente llegar al auditorio, convencerlo, explicar que sobradamente el argumento que se está dando es cierto, válido, real, pero no verdadero, no necesariamente verdadero. No necesariamente, él no habla de verdad porque eso sería... Y de la racionalidad de demostración. Exacto. Claro, En la persuasión seguro no se habla de verdad. La verdad va a ser un elemento más a valorar para ver si logramos o no persuadir. Capaz que uno de los argumentos que uso para lograr persuadir es la verdad. Es o decir, sea bueno, que, esto es verdadero, por lo tanto, créeme, es verdadero. Eh, en el o- convencimiento es un poco más complejo porque el convencimiento debería lograr una racionalidad absoluta. Y parte de los criterios de racionalidad implican estar convencido que lo que estoy diciendo es verdad. claro, aunque no lo sea. Y yo tengo que estar convencido que es, capaz que otro viene y me demuestra que no es, pero para mí tiene que serlo. No puede ser un uso estratégico de la verdad como argumento, que sí puede ser en la persuasión. Bárbaro, me encantó. Uno intenta convencer mediante este discurso puramente racional cuando intenta lograr la adhesión universal. Y uno intenta persuadir cuando intenta lograr la adhesión de un grupo concreto. Antes de avanzar en esto, vuelvo a lo que comentaba Agustín de los auditorios reales e ideales. Un auditorio es real cuando es un grupo determinado de personas que tengo frente a mí. Yo sé, por ejemplo, que mi auditorio en este momento son las 80 personas que están conectadas al Zoom en este momento. Es un auditorio real, concreto. Puedo saber más o menos sobre ustedes, pero yo sé cuál es mi auditorio. Pero, por ejemplo, si yo publico un artículo en una revista sobre Perelman y la argumentación, yo no sé quién lo va a leer. Ese auditorio es ideal. Yo me lo tengo que imaginar, tengo que suponer cuál es mi auditorio. Tendré más o menos elementos para suponer, según conozca más o menos quiénes leen esa revista habitualmente, pero no es un auditorio imaginario, no es real. Y entonces puedo tener auditorios reales y puedo tener auditorios ideales, perdón, reales o ideales. Eso no me debería cambiar la definición del discurso. Sí, obviamente me puede sumar complejidad a la hora de definir el discurso. Lo que quiero decir con esto es, no por no saber cuál es mi auditorio concreto, yo debo ignorar la definición del auditorio. O sea, yo tengo que definir mi auditorio siempre. Si tengo un auditorio concreto va a ser mucho más fácil, si tengo un auditorio ideal va a ser más difícil, pero yo, si no tengo un auditorio concreto, tengo que hacer ese ejercicio de pensar cuál va a ser mi auditorio, a quién le estoy hablando. Y si se ponen a pensar,
ese ejercicio lo hacemos siempre inconscientemente. Yo cuando escribo en una revista de derecho, yo me imagino que determinado público me va a leer. Y escribo pensando en ese público, pensando en cómo entiende ese público, qué tipo de palabras utiliza, qué tipo de argumentos son más efectivos para ese público. Ahora, si mañana me invitan a mí a escribir en una revista de prensa, por ejemplo, me dicen publicar una columna en Búsqueda mañana, o en La Diaria o en El País. Bueno, mi auditorio, si bien sigue siendo ideal, porque yo no lo conozco concretamente, pero la imagen que yo voy a tener que armarme de mi auditorio va a ser totalmente distinta. Porque eso que yo escriba ya no va a estar destinado a un público con cierta formación en derecho, con ciertos intereses, sino que va a estar destinado a un público general que puede no tener conocimiento, que puede no manejar ciertos conceptos y va a tener que explicar cosas que quizás el otro auditorio no se lo explicaba. ¿Ah? Piensen en un político en campaña política. Con el Ese, perdón de antemano por los políticos que pueda haber en la sala, que siempre hay eso algunos. es fantástico, profe, porque siempre van a decir lo que uno quiere escuchar. Sí, y no necesariamente está mal, por lo menos no desde Perelman, porque no va a ser el mismo discurso, aún siendo auditorios ideales, aún no conociendo concretamente qué piensa cada persona que lo fue a escuchar en un acto. No va a dar el mismo discurso cuando tenga un acto acá en Cordón, enfrente a la Intendencia para público montevideano, que cuando tenga un acto en Baltasar Brum, en Artigas, en una zona rural donde hay 10 casas a la vuelta. Va a hablar de cosas distintas, porque los intereses del auditorio son distintos, y va a hablar incluso en un lenguaje distinto, porque va a intentar usar expresiones en un lado y en otro más adecuadas a su contexto, más acostumbradas para las personas que lo están escuchando, que no necesariamente es mejor o peor, sino que va a adecuar su discurso al auditorio que él se está imaginando que tiene enfrente. Pero en verdad no lo conoce, no sabe quién está enfrente, no sabe si justo al acto de Montevideo vino un ómnibus lleno de gente de esa misma ciudad y lo va a estar escuchando igual. Pero él va a armar su discurso en función del auditorio que se imagina. Habían levantado la mano Cristian y alguien más, pero dale Cristian y los que quieran hablar. Sí, no, yo iba a agotar justamente eso, la importancia de adecuar el lenguaje según al público que te estás dirigiendo. Ujú. Y básicamente eso, o sea, iba a hacer las acotaciones que hiciste previamente. Comparto. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más había levantado la mano? No sé si a alguien le quedó Sí, por lo decir mismo, algo. profesor. Yo quería decir que esto pasa hasta la vida diaria de nosotros, que de Ujú. repente si yo le voy a explicar algo en mi pensamiento y querer argumentarle, no sé, a mi madre, no lo voy a hacer de la misma forma y con la misma calidad de los argumentos que si lo hago en otro ámbito o a otra persona, porque sé que esa persona quizás no es tan fácil de persuadir o de convencer que de repente otro. Totalmente, totalmente. Y como les decía, cuando tenemos un auditorio concreto frente a nosotros es mucho más fácil pensar en eso. Porque si vos te estás argumentando a tu madre, ya sabes lo que piensa, ya sabes qué argumento va a ser más efectivo y cuál no. Y vas a armar mejor tu discurso para lograr esa adhesión. En los auditorios ideales, los auditorios imaginarios, es más difícil, porque yo no sé concretamente a quién tengo frente a mí. Y tengo que hacer un ejercicio de pensar qué tipo de argumentos usar para ese auditorio que no conozco. Pero lo tengo que armar igual. O sea, esa tarea de armar el auditorio, de pensar cuál es mi auditorio para armar mi discurso, la tengo que hacer siempre. Conozca o no conozca concretamente el auditorio. Cristian. Perdón, por citar un ejemplo, ahora que usted dijo el tema de los políticos, hemos ¿Sí? visto casos bastante absurdos en general de políticos de distintas edades intentando llegar a un auditorio desconocido mediante redes sociales, que es un medio de comunicación, digamos, relativamente nuevo para ellos, en ese sentido, digo relativamente nuevo comparándolo con los medios tradicionales, ¿no? Haciendo trending y cosas que vos decís, nunca en la vida, o sea, un político real de estirpe estaría haciendo
bailes o cosas realmente absurdas o cosas absurdas para la política, pero intentando llegar a un auditorio que realmente desconoce, pero piensa que haciendo cosas un poco más juveniles, puede llegar. Sí, es parte de eso. Después podemos discutir si está bien o no armado el auditorio y si está bien o no armado el discurso en función de esa definición de auditorio, pero eso que hacen, como decís, Cristian, es parte de este mismo ejercicio de adecuar su discurso, y cuando hablamos de discurso no es solo eh, verbal, ¿no? No es solo lingüístico, su discurso completo, en función del auditorio. Por ejemplo, hay herramientas como, no sé, Facebook, por ejemplo, o Instagram, que permite incluso segmentar a los destinatarios de la publicidad. Dice, bueno, yo quiero que esta publicidad que grabé le llegue a personas de entre 18 y 25 años que viven en zona metropolitana, Montevideo, zona metropolitana, y que estudian en alguna facultad. Hoy en día hay herramientas de publicidad que me permiten hacer eso. Entonces es mucho más fácil segmentar el auditorio y por lo tanto elaborar un discurso adecuado a ese auditorio. Pero claro, después, como dice Nicola ahí, esas cosas circulan, no es que queda encapsulado en ese auditorio. Capaz que es más efectivo para ese auditorio, pero capaz que ese mismo discurso lo ve alguien de 60 años allá en Mis Pagos, en Cerro Largo, y se ofende por el video que hizo el político dirigido a uno de 18 años que está en facultad. Entonces, también manejar el tipo de argumentos que utilizo, y esto vale para los políticos, pero vale para nosotros también la argumentación jurídica, manejar el tipo de argumentos también implica estas cosas, manejar los riesgos a los que me expongo cuando defino el discurso demasiado pensado en un solo auditorio. Piensen en que yo, porque tengo un caso, me la juego todo a pro principios y derechos humanos y Corte Interamericana y no sé qué, porque quiero en ese caso defender eso y sé que voy a lograr la adhesión del auditorio en ese caso. Y después me viene otro caso, va a quedar un poco raro y me va a pasar lo mismo que al político, si en otro caso me pongo hiperformalista y digo, no, principios no, no sé qué, el tenor literal de la norma. Bueno, tengo que tener cierta coherencia para no generar esos ruidos. Y eso es parte de definir el discurso, que lo tengo que hacer pensando en el auditorio, pero lo tengo que hacer también pensando en que ese auditorio, la adhesión del auditorio no se logra solo por las palabras que yo emita, digamos, sino por un mensaje que es un poco más amplio. El discurso es un poco más amplio que el mensaje propiamente dicho. Estábamos en convencer y persuadir. Les decía, cuando uno intenta convencer, uno está buscando la adhesión universal. Y cuando uno intenta persuadir, uno está buscando la adhesión de un grupo concreto. Y esto no tiene que ver con lo ideal y lo real, por eso me pasé a auditorio real e ideal, sino que tiene que ver con auditorios particulares y universales. Es otra clasificación. Y les decía, esto ya lo hace medio instintivamente, pero lo que nos propone Perelman es darle forma y pensarlo. Y es que la adhesión universal, esto de este discurso puramente racional, piensen en que mañana ustedes tienen que justificar algo, argumentar algo, y tienen que lograr la adhesión de todos los seres pensantes. Piensen hipotéticamente eso, ¿no? Yo tengo que lograr que todos los seres pensantes, los seres con una racionalidad media, adhieran a mi argumento. Abril. Ahí tenés que recurrir más bien al razonamiento lógico puro, por así decirlo, a conclusiones que cualquiera que use la razón y tenga las premisas, o sea, básicamente que la conclusión se pueda desprender de las premisas bajo un razonamiento lógico. Exacto. Yo te diría que no es exclusivamente lógico formal, pero sí tiene que ser puramente racional. O sea, tiene que ser una argumentación estrictamente racional que logre la adhesión de todos, independientemente de quién sea, independientemente de si es hombre, de si es mujer, de si vive en ciudad o en el campo, de si es joven o si es viejo, de lo que le haya pasado en la vida, de las experiencias que tenga, de la posición política que tenga, etcétera. O sea, tengo que lograr la adhesión de todas las personas más allá de sus diferencias. Bueno, entonces tengo que eliminar cualquier tipo de argumento particular, cualquier tipo de argumento que busque la sensibilidad de un grupo concreto. Tengo que buscar una argumentación que sea puramente racional.
Y eso es un ejercicio teórico que uno lo puede hacer en la cabeza, no puede decir, bueno, yo intento convencer a todos los que me pueden llegar a escuchar alguna vez en la vida. Bueno, entonces tengo que eliminar muchos tipos de argumentos que si es para un grupo concreto usaría, porque uno se pone pillo cuando va a argumentar e intenta usar los argumentos que cree que van a ser más efectivos. Bueno, en este tipo de argumentación, uno debería eliminar todo ese tipo de argumentos. Porque pueden ser muy efectivos para un determinado grupo, pero para otro no. Esto que le pasaba al político y que le pasaba al juez y se ponía muy de un lado o muy del otro. Ahora, en la persuasión, cuando es la adhesión de un grupo concreto, uno va a tener que tener en cuenta las características particulares de ese grupo para argumentar. Entonces, si yo sé que el grupo al que le estoy hablando es determinado tipo de grupo, como hablábamos, determinada edad, determinada localidad, determinados intereses, voy a adecuar el discurso a ese grupo. Cristian. O sea que en el ejemplo anterior yo tengo que eliminar una X cantidad de variables para herir susceptibilidades y en el que estaba citando ahora las tengo que tener en cuenta justamente para poder persuadirlas. O sea, ir un poco más para decirlo de otra manera más sencilla, a la emoción. O sea, tocar la fibra. Sí, sí, algo de eso, algo de eso. No necesariamente herir susceptibilidades, que también está incluido, digo, no exclusivamente eso, porque también hay otras cosas que también hay que tener en cuenta, pero sí, va por ahí. Agustín. Creo que Perelman habla de, sí, un grupo que comparta determinados valores o determinadas emociones comunes, como por ejemplo que tengan una forma de vida específica o que esté determinada por la cultura o sociedad, y que no significa que no sean personas racionales, pero además de ser personas racionales, comparten esta característica. Sí, perfecto. Melina. Quería consultar si no había entendido mal. Entonces, o sea, con respecto a los auditorios particulares, ¿siempre se utiliza la persuasión o puede variar o siempre es tipo y no puede cambiar eso? Bueno, ahora íbamos a eso, pero adelantándonos para contestar la Melina, sí, uno convence cuando está frente a un auditorio universal y uno persuade cuando está frente a un auditorio particular. O sea, persuadir, auditorio particular, convencer, auditorio universal. Gracias. ¿Ah? Que como les dije, no tiene un vínculo directo con lo real y lo ideal, porque a veces se confunde lo universal con lo ideal y no es lo mismo. ¿Ah? O sea, el auditorio universal siempre va a ser ideal, porque uno tiene que imaginarse ese conjunto de población de racionalidad media, pero el auditorio particular puede ser real o ideal. Yo tengo un grupo concreto frente a mí que puede ser efectivamente un auditorio real, un grupo concreto determinado de personas, o puede ser que yo me estoy imaginando un grupo concreto, que me estoy imaginando la gente que va a ir a ese acto político. Eso es un auditorio ideal, pero es un auditorio particular. Cristian. Por citar un caso concreto que está pasando hoy en día, a ver, quiero ver si puedo vincular ambas cosas. Hoy se está dando el tema de la discusión de la eutanasia. Entonces, Sí. por poner un ejemplo, políticos que argumentan, políticos o profesionales que argumentan en pro y en contra, en los medios de comunicación estarían hablando para un auditorio universal y el auditorio particular serían los legisladores que hablan dentro de ese recinto para ver si se aprueba o no la ley. Bueno, yo no Porque estaría en muy de realidad acuerdo, porque cuando la uno habla en discusión el se daría dentro de recinto, ellos, dentro de un grupo selecto, que son los propios legisladores, que intentan convencerse para persuadirse para conseguir la cantidad de votos. No sé si sería un sí, ejemplo. yo no estoy muy de acuerdo porque creo que cuando el legislador habla en el recinto, no sé qué tanto lo hace para ese auditorio particular y real que lo está escuchando ahí, o lo hace para que la cámara lo tome y después lo escuche en un auditorio No, ideal. comparto. Entonces ahí se Creo que dibuja se un entendió el poco, ejemplo. porque piensen en la cabeza de ese legislador que tiene que argumentar. Va a armar ese argumento que va a decir en la sala, no pensando en sus colegas que ya sabe cada uno que va a votar. Va a armar pensándolo en ese auditorio ideal que creó en su mente, que es el auditorio que lo va a poder escuchar, que son sus votantes, digamos.
o la gente que podría eventualmente llegar a convencer para que lo vote en futuras elecciones. Pero eso sería un auditorio ideal. Lo estoy armando y estoy armando argumentos creyendo que le va a gustar a ese auditorio concretamente. Bien, esto de convencer y persuadir nos lleva a esta definición de auditorio particular y universal. La clase que viene terminamos con Perelman. Tienen un texto de Grajales, digamos Grajales, en EVA, que ya estaba subido. Si alguien se queda con ganas de este o los otros temas que vimos hasta ahora, también hay bibliografía complementaria, así que pueden profundizar ahí, si no hay un concepto pueden profundizar. Después, terminar Perelman, ya nos iríamos a los textos que están en la segunda parte de EVA, que dice decisión judicial y aplicación del derecho, que es García Amado y Prieto Sanchís. Empezaríamos con eso después de terminar Perelman. ¿Bien? Perfecto. Y les dejo una pregunta planteada para que la vayan pensando. ¿Cuál es el auditorio del juez cuando dicta una sentencia? ¿A quién dirige la sentencia? ¿Tá? Y es algo que no tiene no hay una única respuesta correcta, así que vamos a discutirlo un poco en la clase que viene y ver argumentos a favor y en contra. Y terminó la clase, los que tengan que irse, váyanse nomás. Valentina. Profe, entonces este texto de García Amado ya lo dimos por terminado. Ahora, o seguiríamos con el de Perelman y ya está. Sí, esto que hablé de Perelman, ya empecé el texto de Grajales, que es el siguiente. Gracias. García Amado ya lo terminamos. Profesor. Sí, Laura. Sí, la pregunta sería, ¿cuál es el auditorio del juez cuando dictan la sentencia? Eso es lo que Sí, tendríamos. sí, ¿cuál es el auditorio? O sea, ¿a quién va dirigida la sentencia? Bien, muchas gracias, profesor. ¿Ah? Muy bien. Bueno, chao. Nos Chao. vemos.